intoxicación sanitaria semanal. En esta oportunidad vamos a resolver una pregunta muy interesante que nos dejaron aquí en la cajita de comentarios. Es que, ¿qué sucede cuando una tradición culinaria se vuelve un peligro para la salud pública? Muy interesante porque esta pregunta está acorde a lo que va al canal, que va el tema del día de hoy, y es que hablaremos acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas ETAs. Hoy vamos a analizar un caso muy reciente y severo que sucedió en los Andes de nuestro país. Hoy se reportó un caso severo de intoxicación gastrointestinal en un pueblo en los Andes. Los investigadores sanitarios, con la respectiva investigación, dieron con que el culpable de esta intoxicación fue la famosa chicha de 7 semillas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué exactamente pasó para que la gente se enfermara? ¿Cómo es que se llegó al resultado tan severo en este pueblo de los Andes? Bueno, a lo largo de la nota veremos la explicación y el relato de pacientes que tuvieron que vivir esta experiencia. Con ustedes, el relato del paciente 0. Hola, de verdad nunca pensé que una bebida tan rica y tradicional me iba a hacer tanto daño. Todo comenzó el domingo por la tarde, que fui con mi familia a una feria patronal local y decidimos comprar vasos de chicha de 7 semillas en un puesto ambulatorio tradicional. Apenas pasaron 2 o 3 horas de haberla tomado y ya me estaba sintiendo muchas náuseas, estaba demasiado insoportable. Yo pensé que simplemente era por el calor de la feria o algo por el estilo, algo pasajero, pero la verdad es que nunca pensé que me iba a suceder lo siguiente. Al día siguiente, o sea, aprox 12 horas después del consumo de la chicha de 7 semillas, se puso peor. Los vómitos cesaron, pero me atacó una diarrea intensa, acuosa, profusa, acompañada de unos cólicos abdominales, tan agudos que ni siquiera me pude levantar de la cama. Empecé hasta a experimentar escalofríos y una fiebre tan alta que me hizo volar en calentura. Estaba tan deshidratada y me veía tan débil que mis familiares tuvieron que llevarme de emergencia. Cuando ya llegué al hospital, los médicos se dieron cuenta que las salas estaban llenas por todas las personas que tenían el mismo caso y que todos habían asistido a la misma feria y presentaban el mismo cuadro clínico que yo tenía. Fue ahí donde las autoridades sanitarias confirmaron que estábamos presentes ante un brote epidemiológico masivo por contaminación alimentaria. Ahora vamos con el comentario del inspector sanitario de campo. De la alerta epidemiológica emitida por el centro hospitalario, nuestro equipo de inspección sanitaria se desplazó de inmediato al establecimiento artesanal, clandestino, donde se elaboró el lote de bebida bajo sospecha. Nuestro objetivo principal fue auditar el diagrama de flujo de proceso y evaluar rigurosamente el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura o BP. Al inspeccionar el taller, pudimos reconstruir técnicamente las etapas de fabricación de esta chicha de 7 semillas. El proceso inicia con la selección y molienda de los granos y leguminosas, seguido de una etapa de cocción prolongada en ollas para gelatinizar los almidones y eliminar la carga microbiana inicial de las materias primas. Posteriormente, el mosto caliente se deja enfriar a temperatura ambiente para dar inicio a la etapa más delicada, la fermentación natural del maíz y los demás componentes glandulares. Sin embargo, durante la auditoría identificamos múltiples desviaciones higiénicas de gravedad crítica. En primer lugar, se detecta el uso de utensilios, paletas de agitado y bidones de almacenamiento que presentaban serias deficiencias en su lavado y sanitización química. En segundo lugar, se evidenció que los operarios no contaban con la indumentaria de barrera adecuada, permitiendo una manipulación inadecuada del producto post-cocción. Finalmente, descubrimos que se utilizó agua de pozo sin tratamiento, decloración ni filtrado para diluir la chicha justo antes de iniciar la fermentación. Ante esas evidencias flagrantes de contaminación cruzada y fallos de control térmico, procedimos a recolectar muestras herméticas de la chicha de 7 semillas sobrante para enviarlas bajo estricta cadena de frío al Laboratorio Central de Microbiología Automatizada. Ahora pasamos con los especialistas para conocer las causas microbiológicas del brote. Saludos cordiales. Hemos analizado muy exhaustivamente
esta fuente de contaminación, que es la bebida fermentada de las 7 semillas y cada una de las matrices, que también se encontró el maíz fermentado. Y al parecer hemos encontrado una de las bacterias gram positivas muy importantes en todo este ciclo de bebidas fermentadas, y una de las más históricamente reconocidas. Entre ellos encontramos el Bacillus cereus, que efectivamente es ese. Este Bacillus cereus, luego de la cocción, deja sus esporas en el alimento, y luego lo que pasa es que seguramente el vendedor ha tenido o lo ha dejado, mejor dicho, a una temperatura ambiente. Y esa temperatura ambiente pues ha permitido que esas esporas germinen, produciendo mucho más Bacillus cereus. Y la pregunta aquí es, ¿cómo ha habido un crecimiento del Bacillus cereus? Se supone que esas bebidas fermentadas deberían contrarrestar por ser tan ácidas, y la respuesta es esta. Si se dan cuenta, en este gráfico vamos a ver en las líneas punteadas lo que vendría a ser las bacterias acidófilas, y justamente en las líneas rojas el Bacillus cereus. Lo que ha pasado es que esta bebida fermentada tiene también proteínas, y esas proteínas actúan como buffers, haciendo que esas bacterias acidolácticas no puedan ejercer su labor tan fácil, sino que primeramente se ha crecido el Bacillus cereus, y justamente en esta temperatura de rango crítico pues ha habido un crecimiento muy elevado de este Bacillus. Además, esto se cerciora con los síntomas que ha tenido el paciente, como por ejemplo el primer síntoma que ha tenido el paciente es el síndrome emético, caracterizado por los vómitos y náuseas en las primeras horas, y luego al día siguiente hemos visto que se encontró también el síndrome diarreico, caracterizado por las diarreas seguidas que ha tenido el paciente. Pero solamente esta es uno de los microbios que se ha encontrado en esta bebida. A continuación, mi colega le mencionará también otro microorganismo que se ha encontrado. Efectivamente, doctor, el peligro microbiológico detectado en este brote fue doble. El laboratorio también aisló un segundo grupo de patógenos de origen enteropatógeno y fecal, los coliformes entéricos, reportándose cargas destructivas de Escherichia coli y Salmonella. A diferencia del Bacillus, estos patógenos no tienen la capacidad de formar esporas, por lo que su presencia masiva en la chicha confirma al 100% una contaminación cruzada post-proceso. Esto valida los hallazgos de la inspección de campo. La introducción de bacterias se dio mediante el agua no tratada y la manipulación insalubre de los operarios sobre el mosto ya cocido. Desde la perspectiva de la bioquímica y la ecología microbiana de alimentos, estos patógenos encontraron una ventana de ataque y perfecta debido a la formulación molecular de las 7 semillas. Al incluir leguminosas como las habas, la matriz cuenta con un elevado porcentaje de proteínas y aminoácidos libres. Estas proteínas actúan químicamente como un potente sistema amortiguador, conocido en la industria como el efecto Buffer, el cual frena y resiste y neutraliza la caída rápida del pH en el medio líquido. Al verse bloqueada la acidificación inmediata, la microbiota benéfica láctica natural, específicamente el Lactobacillus plantarum, no pudo dominar el entorno a tiempo, otorgándole una ventaja cinética y una ventana temporal a la Salmonella y a la E. coli para colonizar y reproducirse descontroladamente. Las consecuencias clínicas de esta negligencia técnica son graves. Las cepas patógenas de Escherichia coli, como la de tipo enterohemorrágico o STEC, dañan severamente la mucosa del colon liberando toxinas Shiga, lo que provoca dolores abdominales agudos y una diarrea acuosa que evoluciona rápidamente a disentería con sangrado profuso, con el riesgo latente de desencadenar un síndrome urémico hemolítico que destruye la función renal. Por su parte, la Salmonella desató
una salmonelosis clásica invasiva, induciendo fiebres altas, escalofríos, cefaleas severas y una gastroenteritis aguda que se manifiesta entre las 6 y 72 horas posteriores. Ante este escenario, se requería una reingeniería completa del sistema, cuyas soluciones explicaremos desde el área de calidad. Los puntos clave que tocaremos a continuación son punto crítico de control, cultivos iniciadores, staters, rango de pH seguro y ácido láctico disociado. Nosotros como ingenieros de alimentos, nuestro rol fundamental ante una crisis sanitaria no es únicamente identificar las fallas biológicas, sino es que diseñar e implementar de inmediato las soluciones tecnológicas de aseguramiento de la calidad que erradiquen el riesgo y garanticen la iniquidad alimentaria absoluta. Para rescatar la producción de esta chicha de 7 semillas tradicional y protegida al consumidor, hemos desarrollado un rediseño completo del sistema de gestión de inocuidad en bases a principios de HACCP. La solución definitiva radica en controlar científicamente la ecología microbiana del alimento, neutralizando sus debilidades genéticas. Hemos establecido como punto crítico de control, o PCC, un monitoreo automatizado del tiempo y el pH inmediatamente después del choque térmico de enfriamiento del mosto, para contrarrestar de manera inmediata el efecto buffer o amortiguador de las proteínas de las leguminosas que daba ventaja a las bacterias dañinas. Hemos estabilizado una inoculación dirigida utilizando cultivos iniciadores como staters. Seleccionamos a partir de una materia esqueláctica, Lactobacillus plantarum. El fundamento bioquímico de esta barrera sanitaria es contundente y sumamente elegante. Al nosotros potenciar y acelerar la fermentación dirigida de estas cepas autóctonas eficientes, logramos una producción masiva y veloz de un ácido láctico y bacteriocinas, forzando una caída drástica del pH de la chicha en las primeras horas hasta alcanzar un rango estrictamente seguro, situado de 3.39 a 3.79. ¿Por qué este rango de pH específico constituye nuestra máxima garantía de inocuidad? Porque un pH inferior a 4, el ácido láctico en su estado disociado penetra la membrana celular de los microorganismos patógenos, colapsando su potencial de la membrana y destruyendo sus funciones vitales en realidad. Este entorno altamente ácido no solo destruye y fulmina las células de Salmonella y E. coli, sino que vuelve completamente inviable la germinación y supervivencia de esporas como de Bacillus cereus, prácticamente. Adicionalmente, se ha integrado en el flujo industrial a un proceso de pasteurización rápida post-fermentación y el uso obligatorio de agua debidamente ablandada y purificada por osmosis inversa. Con este riguroso diseño tecnológico demostramos con solidez que prácticamente la ciencia y la ingeniería de alimentos son capaces de optimizar y salvaguardar nuestras bebidas tradicionales más complejas, garantizando un producto con cero riesgos microbiológicos y con un alto valor nutricional y 100% inocuo para la sociedad. Gracias.